En plena boda confesó: «Amo a otra mujer». 3 años después ella apareció, y no venía sola. «Yo no puedo hacerlo», murmuró Daniel, su rostro pálido contrastando con el negro impecable de su traje. Valentina sintió que el tiempo se detenía. Sus ojos, abiertos por la confusión, buscaron los de su prometido mientras el ramo de rosas blancas temblaba entre sus manos. «¿Qué dijiste?», susurró ella, tan bajo que solo él y el padre pudieron escucharla. «Lo siento, Valentina», continuó Daniel ahora con voz más firme. «No puedo casarme contigo. Amo a otra mujer». Un silencio sepulcral invadió el Hotel Imperial. Los 200 invitados contuvieron la respiración. Carmen Herrera, madre de Valentina, se llevó la mano al pecho mientras Javier, su esposo, se ponía de pie con el rostro enrojecido por la ira. «Tienes que estar bromeando», dijo Valentina, sus labios apenas moviéndose, la incredulidad transformándose rápidamente en horror. Pero Daniel no estaba bromeando. Sus ojos reflejaban una mezcla de vergüenza y determinación que Valentina jamás había visto en los 5 años que llevaban juntos. 3 horas antes, Valentina había estado en la suite presidencial del hotel, rodeada de sus damas de honor. Lucía, su mejor amiga, le acomodaba el velo mientras recordaban el día de la propuesta en Acapulco. «¿Recuerdas cómo te temblaban las manos cuando te puso el anillo?», le había dicho Lucía. «Nunca te había visto tan feliz». «Es el día que tanto esperé», había respondido Valentina admirando su reflejo en el espejo. «Mi vestido es perfecto, el salón quedó como lo soñé y Daniel, él es todo lo que siempre quise». Su padre había entrado a la habitación, con los ojos brillantes de orgullo y emoción. «Mi arquitecta favorita está a punto de construir su propia familia», había bromeado antes de abrazarla. Y ahora todo se desmoronaba frente a ella como un edificio mal construido. «¿Quién es?», preguntó Valentina, ignorando los murmullos que crecían a su alrededor. «Se llama Isabela», confesó Daniel. «La conocí durante mi semestre en Barcelona. Nos reencontramos hace 3 meses por internet y... Lo siento, Vale. Intenté olvidarla. De verdad que sí». Los flashes de las cámaras empezaron a dispararse. Algunos invitados, incapaces de contener su asombro, comenzaron a grabar con sus celulares. «¿Me estás dejando plantada en nuestra boda por una mujer que viste hace 5 años?» La voz de Valentina ahora temblaba, no de tristeza, sino de ira. «¿Me hiciste planear todo esto? ¿Invitar a toda esta gente? ¿Para humillarme así?» Daniel intentó tomar su mano, pero ella retrocedió como si su tacto quemara. «Sé que esto es imperdonable», dijo él, «pero no podía mentirte el resto de nuestras vidas». El padre de Valentina llegó al altar en 3 zancadas. Su mano se levantó con la clara intención de golpear a Daniel, pero Valentina lo detuvo. «No, papá», dijo con una dignidad que sorprendió a todos. «No vale la pena», fue Lucía quien reaccionó primero. Tomó a Valentina del brazo y la condujo hacia la salida del salón, protegiéndola de las miradas y los murmullos. Su madre la siguió, llorando silenciosamente. Esa noche, refugiada en el apartamento de Lucía, Valentina escuchó la explicación completa. Daniel había llegado insistiendo en hablar con ella. «Isabela era especial», explicó él sentado incómodamente en el sofá, mientras Valentina lo miraba con ojos vacíos. «Teníamos una conexión que nunca había sentido con nadie. Cuando terminó el semestre, ella se quedó en España y yo volví a México. Pensé que la había superado hasta que me escribió en Facebook. ¿Y por qué no terminaste conmigo antes? ¿Por qué esperar hasta la boda?» «Porque fui un cobarde», admitió Daniel. «Pensé que podría olvidarla si seguía adelante contigo. Eres increíble, Valentina, y te quiero, pero no me amas», completó ella. «No como mereces, no como la amo a ella». Valentina se levantó, caminó hasta él y le dio una bofetada tan fuerte que la mano le dolió. «Vete», susurró. «No quiero volver a verte nunca». Daniel se levantó, tocándose la mejilla enrojecida. Cuando llegó a la puerta, su celular vibró. Leyó el mensaje y el color abandonó su rostro. «Lo siento, Daniel. No puedo dejar a mi prometido. Por favor, no me contactes más. Fuimos un hermoso recuerdo, nada más». Valentina observó cómo el hombre que casi se convierte en su esposo salía del apartamento, dejándola con un futuro tan incierto como el suyo.
Las rosas blancas de su ramo, abandonadas sobre la mesa, comenzaban a marchitarse, igual que los sueños que había construido junto a él. Los tacones de Valentina resonaban con determinación por los pasillos de Domínguez & Associates. 3 meses habían pasado desde aquel desastre en el altar, pero las miradas de compasión persistían como una sombra que se negaba a abandonarla. «Buenos días, arquitecta Herrera», saludó la recepcionista con esa sonrisa cuidadosa que Valentina había aprendido a odiar. «El señor Domínguez la espera en la sala de juntas». Valentina asintió sin detenerse. En su maletín llevaba los planos preliminares del Centro Cultural de Oaxaca, un proyecto que podría catapultar su carrera si lograba convencer al comité. «Ahí viene la novia fugitiva», escuchó murmurar a un colega cuando pasó frente a la sala de diseño. Apretó los dientes y siguió caminando. «Que hablen», pensó. «Pronto hablarán de mis diseños, no de mi vida personal». En la sala de juntas, 5 ejecutivos la esperaban. Entre ellos estaba Alberto Domínguez, el dueño del despacho, un hombre de 60 años conocido por su ojo crítico y su poca tolerancia a la mediocridad. «Valentina», dijo Alberto, «sorpréndenos». Durante los siguientes 40 minutos, Valentina expuso su visión, un centro cultural ecosustentable que fusionaba la arquitectura tradicional oaxaqueña con tecnología verde de vanguardia. Cuando terminó, el silencio en la sala era tan denso que podía cortarse. «Ambicioso», comentó finalmente Alberto, «arriesgado incluso, pero precisamente lo que necesitamos para este concurso. El proyecto es tuyo». Esa tarde, mientras celebraba discretamente con un café en su oficina, Lucía la llamó. «¿Cómo te fue?», preguntó su amiga. «Lo conseguí», respondió Valentina, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Eso merece una celebración. Hay un bar nuevo cerca del hospital. Podríamos...» «No, Lucía, sabes que no estoy lista para salir. Han pasado 3 meses, vale. No puedes esconderte para siempre». «No me estoy escondiendo», protestó ella. «Estoy enfocándome en lo que importa». Lo que no le dijo a Lucía era que cada lugar social le recordaba a Daniel, a las cenas con amigos en común, a los planes que habían hecho juntos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Daniel contemplaba su reflejo demacrado en el espejo del baño de su departamento. La barba de varios días y las ojeras profundas eran testigos de sus noches sin dormir. Sobre el lavabo, una botella de antidepresivos a medio consumir. Su celular sonó. Era Mateo, su hermano mayor. «¿Piensas volver al banco algún día?», preguntó Mateo sin rodeos. «Tu jefe me llamó. Dice que tu permiso médico vence en 2 semanas». «No estoy listo», murmuró Daniel. «¿Y cuándo lo estarás? Cuando te quedes sin trabajo. Cuando termines de destruir todo lo que construiste por una mujer que ni siquiera te quiere». Daniel guardó silencio. Las palabras de su hermano eran duras pero ciertas. «Necesitas ayuda profesional», continuó Mateo. «Te enviaré el contacto de mi terapeuta. Llámala». 3 semanas después, Daniel estaba sentado frente a la doctora Morales, una mujer de mediana edad con mirada perspicaz. «¿Por qué crees que no pudiste olvidar a Isabela durante todos estos años?», preguntó ella después de escuchar su historia. Daniel reflexionó antes de responder. «Porque con ella sentí algo que nunca había experimentado, como si hubiera encontrado una parte de mí que no sabía que faltaba. Y con Valentina era segura, brillante, hermosa, la mujer perfecta en papel. ¿En papel? Para presentar a mis padres, para construir una vida estable». La doctora Morales lo miró fijamente. «Daniel, ¿no crees que estás idealizando a Isabela precisamente porque es inalcanzable? Lo prohibido, lo perdido siempre parece más valioso». Esas palabras lo persiguieron durante semanas. En su siguiente sesión, Daniel llegó con una decisión tomada. «Voy a España», anunció. «Necesito ver a Isabela, hablar con ella, saber si lo que siento es real o solo una fantasía». «¿Y si confirmas que es una fantasía?», preguntó la terapeuta. «Entonces podré seguir adelante». Para octubre, Valentina estaba completamente sumergida en el proyecto de Oaxaca. Sus días consistían en despertar, trabajar, volver a casa, dormir. Su apartamento, que había comprado con la intención de compartirlo con Daniel,
permanecía casi vacío, con cajas sin desempacar. Una tarde, mientras revisaba contratos de proveedores, recibió un correo que la sorprendió. El comité organizador de los Premios Nacionales de Arquitectura Sustentable había nominado su diseño preliminar del Centro Cultural. «Es increíble, Vale», exclamó Lucía por teléfono cuando le contó. «¿Ves? Estás convirtiendo ese desastre en algo hermoso». En Barcelona, Daniel buscaba desesperadamente a Isabela. El apartamento donde ella vivía 5 años atrás ahora estaba ocupado por estudiantes que nunca habían oído hablar de ella. Después de varios días de investigación, descubrió que se había mudado a Madrid para un puesto como profesora de literatura. La noche antes de tomar el tren a Madrid, Daniel llamó a Mateo. «¿Y si ella también me rechaza en persona?», preguntó, la inseguridad evidente en su voz. «Entonces tendrás tu respuesta», respondió su hermano, «y podrás empezar a reconstruir tu vida sobre la verdad, no sobre fantasías». En la gala de los premios de arquitectura, Valentina recibió una mención honorífica. Cuando subió al escenario, vio entre el público a un hombre alto de cabello castaño que la observaba con interés. Al terminar la ceremonia, él se acercó y se presentó. «Eduardo Vidal, ingeniero civil. Mi empresa está interesada en colaborar en su proyecto de Oaxaca». Mientras intercambiaban tarjetas, Valentina notó que Eduardo no llevaba anillo de matrimonio y que no la miraba con lástima como todos los demás. La miraba con genuina admiración profesional. En Madrid, Daniel finalmente encontró la dirección de Isabela. Con el corazón latiendo furiosamente, cruzó la calle hacia el edificio donde ella vivía, sosteniendo en sus manos un boleto de avión solo de ida y la esperanza de que los escombros de sus decisiones pudieran servir para construir algo nuevo. El sol de enero calentaba suavemente la terraza del café donde Valentina y Eduardo revisaban los planos estructurales del Centro Cultural. Habían pasado 2 meses desde su encuentro en la gala, y lo que comenzó como reuniones estrictamente profesionales empezaba a teñirse de algo más. «Tu diseño para la cúpula es ambicioso», comentó Eduardo señalando los bocetos. «Pero podemos hacerlo funcionar con un sistema de tensores aquí y aquí». Valentina observó las anotaciones que él había hecho, impresionada por su solución. «La mayoría de los ingenieros me hubieran dicho que es imposible», respondió ella. Eduardo sonrió, sus ojos fijos en los planos y no en ella, algo que Valentina agradecía silenciosamente. No había presión, no había avances incómodos. «Prefiero buscar el cómo en lugar del por qué no», dijo él simplemente. «¿Más café?» En Madrid, el reencuentro de Daniel e Isabela había sido intenso. Cuando ella abrió la puerta de su apartamento y lo vio parado ahí, su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. «Daniel», susurró, «¿qué haces aquí?» Ahora, 2 meses después, compartían un desayuno en la pequeña cocina de Isabela. La incomodidad inicial había dado paso a una cautelosa cercanía. «Nunca pensé que dejarías todo por venir a buscarme», comentó ella removiendo su té. «Cuando me enviaste ese mensaje antes de tu boda, entré en pánico». Daniel la observó detenidamente. Isabela seguía siendo hermosa, con su cabello castaño y sus ojos verdes, pero ya no era la idealización que había mantenido en su mente durante años. «¿Por qué me rechazaste entonces?», preguntó él. Isabela suspiró. «Porque nunca creí que fueras a dejar a tu novia en el altar. Pensé que solo buscabas una aventura, una última emoción antes de casarte. Me asustó el poder que tenía sobre tus decisiones». Daniel asintió, comprendiendo la ironía. Su obsesión había arruinado 2 relaciones, la suya con Valentina y la de Isabela con su prometido. «¿Y ahora?», preguntó él. «Ahora vamos paso a paso», respondió ella, tomando su mano sobre la mesa. «Sin idealizaciones ni fantasías». En Ciudad de México, el proyecto de Oaxaca avanzaba a buen ritmo. Las visitas al sitio de construcción se habían convertido en el momento favorito de Valentina. Durante un viaje particularmente productivo, ella y Eduardo se quedaron hasta tarde revisando la colocación de la primera estructura. «El atardecer aquí es espectacular», comentó Eduardo mientras contemplaban el cielo teñido de naranja desde el terreno elevado.
Por eso diseñé la entrada principal hacia el oeste, explicó Valentina. Quería que la luz del atardecer inundara el vestíbulo. Eduardo la miró con admiración. Tomas cada detalle en consideración, ¿verdad? Valentina sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la felicidad. Supongo que sí, respondió. Mi padre dice que soy perfeccionista hasta para sufrir. ¿Cómo estás con todo eso?, preguntó Eduardo con cautela. No tienes que responder si no quieres. Valentina guardó silencio un momento. Mejor, dijo finalmente. No bien del todo, pero mejor. Algunos días todavía me pregunto si yo no fui suficiente, si hice algo mal. No creo que haya sido por ti, interrumpió Eduardo. Algunas personas simplemente no saben lo que tienen hasta que lo pierden. Mientras el sol descendía, una brisa fresca los envolvió. Eduardo se quitó su chaqueta y la colocó sobre los hombros de Valentina en un gesto tan natural que ninguno de los dos lo cuestionó. En Madrid, Daniel había conseguido un puesto en la sucursal española del banco donde trabajaba en México. Su vida empezaba a tomar forma nuevamente. Isabela y él habían establecido una rutina: cenas los martes y jueves, películas los domingos, mensajes durante el día. Una tarde de mayo, mientras paseaban por el Retiro, Daniel se detuvo. «¿Te gustaría conocer a mis padres? Están planeando visitarme el próximo mes». Isabela pareció sorprendida. «¿Estás seguro? ¿No es demasiado pronto?». Daniel negó con la cabeza. «Han pasado 6 meses desde que llegué a España. Quiero hacer las cosas bien esta vez. Sin prisas, pero sin pausas». En julio, el avance del Centro Cultural de Oaxaca permitió una primera visita para inversores y medios. Valentina guiaba a un grupo por la estructura cuando notó que Eduardo conversaba animadamente con una pareja mayor. «¿Tus padres?», preguntó más tarde, cuando todos se habían marchado. Eduardo asintió. Querían conocer a la arquitecta de la que tanto les hablo. «Mi padre también es ingeniero. Quedó impresionado con tu diseño». Valentina sintió una punzada de pánico. «¿No les contaste sobre, ya sabes, tu historia?». «No, vale. Eso te corresponde a ti contarlo cuando y si quieres hacerlo». Ella agradeció el respeto con una sonrisa. Para septiembre, Daniel e Isabela decidieron pasar un fin de semana en Sevilla. La ciudad, con sus calles estrechas y su arquitectura romántica, creó el escenario perfecto para lo que Daniel había estado planeando. Durante una cena en un pequeño restaurante junto a la Giralda, extrajo una pequeña caja de su bolsillo. «No es lo que piensas», aclaró al ver la expresión de alarma en el rostro de Isabela. «No es un anillo de compromiso, es una promesa». Dentro de la caja había un delicado colgante con una pequeña brújula, para que recordemos siempre encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro, explicó. Isabela lo besó, lágrimas brillando en sus ojos. «Te amo, Daniel», dijo por primera vez. «Y me alegra que hayas cruzado el océano para encontrarme». En octubre, durante una larga jornada de trabajo en su oficina, Valentina recibió un mensaje de Eduardo. «¿Café en la terraza en 10 minutos?» Cuando llegó a la terraza del edificio, encontró una pequeña mesa preparada con café y pan dulce. Eduardo la esperaba nervioso. «¿Qué celebramos?», preguntó ella. «Nada aún», respondió él, «pero quería preguntarte algo importante». Valentina contuvo la respiración. «¿Quisieras intentar nosotros?», preguntó Eduardo. «Sin presiones, sin expectativas grandiosas. Solo 2 personas construyendo algo juntos como lo que hacemos en Oaxaca». Por un momento, el recuerdo de Daniel cruzó su mente, pero se desvaneció rápidamente ante la mirada sincera de Eduardo. «Me gustaría mucho», respondió ella. Eduardo se acercó lentamente, dándole tiempo para retroceder si así lo deseaba. Pero Valentina no retrocedió. Cuando sus labios se encontraron, sintió como si los cimientos de algo nuevo y fuerte comenzaran a formarse en su interior. En Madrid, Daniel recibía una noticia inesperada. Su jefe lo había llamado a su oficina. «Quiero ofrecerte un puesto permanente aquí, Rivas», le dijo. «Has demostrado tu valía estos meses». Daniel sonrió sintiendo que finalmente las piezas de su vida encajaban en su lugar. Esa noche, mientras cenaba con Isabela, le contó la noticia. «Parece que me quedaré en España indefinidamente», dijo levantando su copa, «por los nuevos comienzos.
Isabela levantó también su copa, pero algo en su expresión alertó a Daniel. ¿Sucede algo?, preguntó. Ella dudó un momento antes de responder. «Tengo algo importante que decirte», comenzó. «Algo que cambiará nuestros planes». «Estoy embarazada», dijo Isabela, su voz apenas audible sobre el bullicio del restaurante. Daniel se quedó paralizado, la copa a medio camino hacia sus labios. «¿Embarazada?», repitió como si necesitara confirmar que había escuchado correctamente. Isabela asintió, sus ojos verdes estudiando cuidadosamente la reacción de Daniel. 3 meses, lo confirmé esta mañana. La mente de Daniel trabajaba a toda velocidad, calculando fechas, imaginando posibilidades, visualizando un futuro que nunca había considerado realmente. «Vamos a tener un bebé», murmuró finalmente, una sonrisa formándose lentamente en su rostro. «Un bebé». El alivio relajó las facciones de Isabela. «Pensé que te asustarías», confesó. «Hemos estado juntos menos de 1 año y...» Daniel tomó su mano sobre la mesa. «Es inesperado, pero no tengo miedo», respondió con una convicción que lo sorprendió incluso a él mismo. «Al contrario, creo que deberíamos acelerar nuestros planes. Casarnos antes de que nazca». En Ciudad de México, Valentina enfrentaba sus propios desafíos. Después de 3 meses saliendo con Eduardo, había decidido finalmente presentarlo a sus padres. Esperaban en el restaurante favorito de su madre, y Valentina no podía dejar de mover nerviosamente la servilleta sobre su regazo. «Relájate», susurró Eduardo, tomando su mano bajo la mesa. «Todo saldrá bien». «No estoy tan segura», respondió ella. «Mi madre sigue llamando a Daniel el traidor, y mi padre juró que interrogaría al próximo hombre que yo llevara a casa como si fuera un criminal». Eduardo sonrió, despreocupado. «Tengo las respuestas correctas, ya verás». Cuando Carmen y Javier Herrera entraron al restaurante, Valentina reconoció la expresión de evaluación inmediata en el rostro de su madre. Después de las presentaciones iniciales, y mientras esperaban el primer plato, un silencio incómodo se instaló en la mesa. «Entonces, Eduardo», comenzó Javier con tono serio, «¿cuáles son tus intenciones con mi hija?» Valentina casi se atragantó con su agua. «Papá», protestó. «Está bien», intervino Eduardo con calma. «Señor Herrera, respeto mucho a su hija, como profesional y como persona. Mis intenciones son conocerla mejor, apoyarla en sus proyectos y construir algo significativo juntos, al ritmo que ella decida». Javier asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Carmen, sin embargo, no parecía convencida. «¿Estás divorciado? ¿Tienes hijos?», preguntó directamente. «Mamá, por favor», murmuró Valentina avergonzada. «Nunca me he casado», respondió Eduardo sin inmutarse. «Y no tengo hijos. Mi carrera ha sido mi prioridad hasta ahora». La cena continuó con menos tensión después de que Eduardo compartiera anécdotas sobre sus proyectos internacionales y demostrara un genuino interés por la colección de arte precolombino de Javier. Para cuando llegó el postre, Carmen incluso había sonreído un par de veces. Al salir del restaurante, mientras Eduardo se adelantaba para solicitar el valet parking, Carmen se acercó a su hija. «Es diferente a Daniel», comentó. «Más centrado, menos... brillante quizás, pero sólido». Valentina suspiró. «No quiero comparaciones, mamá. Eduardo es Eduardo, y estamos empezando apenas. Solo ten cuidado, mi amor», respondió Carmen acariciando su mejilla. «Tu corazón sigue sanando». En Madrid llegaba la Navidad. Daniel había invitado a sus padres para las fiestas, ansioso por presentarles a Isabela y compartir la noticia del embarazo. El apartamento que ahora compartían estaba decorado con un pequeño árbol y luces que daban un ambiente cálido a pesar del frío exterior. «¿Crees que les agradaré?», preguntó Isabela, acomodando nerviosamente los platos en la mesa. «Te adorarán», aseguró Daniel. «¿Cómo no hacerlo?». La velada transcurría con normalidad. Los padres de Daniel, inicialmente reservados, se habían relajado al conocer el trabajo de Isabela como profesora de literatura. Estaban sirviendo el postre cuando Daniel decidió que era el momento. «Mamá, papá», comenzó, tomando la mano de Isabela. «Tenemos algo importante que decirles». Antes de que pudiera continuar, Isabela se levantó abruptamente, su rostro pálido. «Disculpen», murmuró antes de dirigirse rápidamente al baño.
Daniel la siguió preocupado. La encontró inclinada sobre el lavabo, respirando con dificultad. ¿Estás bien?, preguntó colocando una mano sobre su espalda. Las náuseas, explicó ella. Pero no es solo eso. Daniel, hay algo que necesito confesarte antes de anunciar esto a tus padres. El corazón de Daniel se aceleró con aprensión. ¿Qué pasa? Isabela respiró profundamente antes de hablar. Cuando nos reconectamos el año pasado, yo ya estaba embarazada. De mi ex prometido. Lágrimas se formaron en sus ojos. Lo perdí poco después. Por eso rompí mi compromiso. No podía casarme con alguien mientras llevaba al hijo de otro hombre. Y ahora estoy embarazada otra vez, de tu bebé. Daniel se quedó inmóvil, procesando la información. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente. Tenía miedo de perderte, confesó ella. De que pensaras que soy... ¿qué? ¿Humana? ¿Complicada? Daniel la abrazó. Todos tenemos un pasado, Isabela. Lo importante es nuestro futuro, el bebé que viene. Cuando regresaron a la mesa, Daniel anunció con orgullo: «Vamos a ser padres. Isabela está embarazada de 3 meses». La sorpresa inicial de sus padres dio paso a felicitaciones entusiastas. Su madre lloró y su padre abrazó a Isabela con cariño. La celebración continuó hasta tarde, con planes y sueños compartidos. Esa noche, mientras Isabela dormía, Daniel contempló el techo, pensando en los giros inesperados de la vida. Había dejado todo por un sueño, y ese sueño ahora tomaba forma de una familia que nunca imaginó. En México, el proyecto de Oaxaca avanzaba según lo planeado. Valentina y Eduardo habían establecido una dinámica personal y profesional que funcionaba perfectamente. Durante un fin de semana especialmente productivo en el sitio de construcción, se quedaron hasta tarde revisando la instalación de los paneles solares. «Va a ser espectacular cuando esté terminado», comentó Eduardo, admirando la estructura que ya tomaba forma. Valentina asintió, orgullosa de su creación. La luz del atardecer bañaba las paredes de adobe y cristal, creando exactamente el efecto que había visualizado en sus planos. «Gracias por creer en esta visión», dijo apoyando su cabeza en el hombro de Eduardo, «por hacerla posible». Él besó su frente suavemente. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? Tu capacidad para crear belleza, incluso después del dolor». Algo en sus palabras tocó una fibra profunda en Valentina. Por primera vez desde la humillación de su boda fallida, se permitió pensar que quizás todo había sucedido por una razón, que aquel final había sido, en realidad, el comienzo de algo más auténtico. «Eduardo», dijo después de un momento, «estoy lista para hablar sobre lo que pasó, sobre Daniel y la boda, si quieres escuchar, claro». Él la miró con atención, «solo si te hace bien contarlo». Esa noche, sentados en un pequeño restaurante de Oaxaca, Valentina compartió su historia completa: la propuesta en Acapulco, los meses de preparativos, la confesión devastadora en el altar, los días oscuros que siguieron. Eduardo escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en ella con una mezcla de compasión y admiración. «Lo que más me dolió no fue perderlo a él», concluyó Valentina. «Fue darme cuenta de que construí mi futuro sobre una mentira, que no vi las señales». Eduardo tomó su mano sobre la mesa. «A veces los mejores arquitectos no pueden ver las grietas en sus propias casas», dijo suavemente. «No es culpa tuya». En ese momento, mirando a los ojos sinceros de Eduardo, Valentina supo que estaba lista para volver a confiar, lista para construir algo nuevo, esta vez sobre cimientos más sólidos. En marzo, mientras los almendros florecían en Madrid, Isabela fue ingresada de emergencia en el hospital. El diagnóstico fue preeclampsia severa. Los médicos decidieron adelantar el parto, aunque apenas estaba en la semana 32 de gestación. «Todo saldrá bien», prometió Daniel sosteniendo su mano mientras la llevaban al quirófano. «Estaré aquí cuando despiertes». Sofía Rivas Vega nació pesando apenas 1.8 kilos, pero con unos pulmones sorprendentemente fuertes. Mientras la pequeña luchaba en la incubadora del área neonatal, Daniel dividía su tiempo entre ella y Isabela, quien se recuperaba lentamente de la cesárea de emergencia. Sentado junto a la incubadora de su hija, mirando sus diminutos dedos y su cabello oscuro,
Daniel hizo una promesa silenciosa. Esta vez haría las cosas bien. Esta vez no abandonaría a quien lo necesitaba. Esta vez sería el hombre que su hija merecía como padre. Las máquinas pitaban constantemente en la unidad neonatal, un recordatorio del frágil estado de Sofía. Daniel había aprendido a interpretar cada sonido, cada número en los monitores. 3 semanas después del nacimiento prematuro, su hija seguía luchando. «Ha subido 300 gramos», informó la enfermera mientras él observaba a la pequeña a través del cristal de la incubadora. «Es una guerrera, señor Rivas». Daniel asintió. La barba crecida y los ojos cansados revelaban sus noches en vela. Entre el hospital y el apartamento donde Isabela se recuperaba lentamente, apenas dormía. «¿Puedo tocarla hoy?», preguntó esperanzado. La enfermera sonrió. «Por supuesto. Puede meter las manos por las aberturas laterales». Cuando sus dedos rozaron la piel increíblemente suave de su hija, Daniel sintió una oleada de emociones tan intensa que tuvo que contener las lágrimas. Esta diminuta persona dependía completamente de él. En el apartamento, Isabela pasaba los días en una especie de niebla. Los médicos habían diagnosticado depresión posparto, agravada por la separación de su bebé y las complicaciones de la cesárea. «Debería poder sentir algo más», confesó una tarde mientras Daniel le llevaba té a la cama. «¿Qué clase de madre soy que ni siquiera puedo ir a ver a mi propia hija?». Daniel se sentó junto a ella, tomando sus manos frías entre las suyas. «Estás enferma, Isabela. Te estás recuperando. Sofía está bien cuidada y pronto estarán juntas». Pero a medida que pasaban las semanas, aunque el estado de Sofía mejoraba, el ánimo de Isabela empeoraba. Una noche, mientras Daniel revisaba facturas médicas en la cocina, ella apareció en el umbral más pálida y delgada que nunca. «Quiero volver a México», anunció de repente. Daniel levantó la vista, sorprendido. «¿De visita?» «Para vivir», aclaró ella. «Necesito a mi familia, Daniel, a mi madre, a mi hermana. Aquí me estoy ahogando». «Pero mi trabajo, el banco...» «Tu hija y yo te necesitamos», interrumpió Isabela con inusitada firmeza. «Y yo necesito estar en casa para sanar». La idea de regresar a México provocaba sentimientos encontrados en Daniel. Por un lado, significaba acercarse a su propia familia. Por otro, implicaba enfrentar su pasado, incluyendo la posibilidad de cruzarse con Valentina. Mientras tanto, en Oaxaca, el centro cultural avanzaba a pasos agigantados. Con la fecha de inauguración programada para mayo, Valentina y Eduardo prácticamente vivían en el sitio de construcción, supervisando cada detalle. Una tarde, mientras inspeccionaban la instalación de las amplias cristaleras que dominarían la entrada, Eduardo recibió una llamada que cambió su expresión. «¿Todo bien?», preguntó Valentina cuando colgó. «La Universidad Autónoma está buscando un profesor visitante para su programa de ingeniería civil», explicó él. «Me han recomendado para el puesto». «Eso es fantástico», exclamó ella. «¿Por qué no pareces emocionado?». Eduardo dudó antes de responder. Las clases comenzarían en septiembre. «No quiero dejarte sola con la fase final del proyecto». Valentina sonrió conmovida por su consideración. «Estaremos inaugurando en mayo. Para septiembre este bebé ya habrá nacido», dijo, refiriéndose al edificio. «Además, no es como si te fueras lejos. La universidad está a 20 minutos de mi apartamento». Esa noche cenaron en la terraza del hotel donde se hospedaban en Oaxaca. Bajo un cielo estrellado y rodeados por el aroma del jazmín, Eduardo parecía inusualmente nervioso. «¿Sabes? Cuando te conocí, pensé que eras inalcanzable», confesó. «No solo por tu talento, sino porque había algo en tu mirada, una especie de muro». Valentina sonrió con melancolía. «Lo había. Tardé mucho en confiar de nuevo. Y me alegra que lo hicieras». Eduardo tomó su mano. «Estos meses juntos han sido los mejores de mi vida». El corazón de Valentina se aceleró. A pesar de llevar casi un año juntos, seguían siendo cautelosos con las grandes declaraciones. «Para mí también», admitió ella. «Valentina», continuó él buscando algo en su bolsillo. «No había planeado hacer esto hoy, pero...» Sacó una pequeña caja negra y la abrió, revelando un anillo con un solitario discreto pero elegante.
No tiene que ser pronto, añadió rápidamente al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Valentina. Podemos esperar el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que cuando estés lista yo estaré aquí. Valentina contempló el anillo, el pánico inicial cediendo paso a una extraña calma. Observó a Eduardo, sus ojos sinceros, sus manos ligeramente temblorosas sosteniendo aquel símbolo de compromiso. No era como con Daniel, con fuegos artificiales y grandes gestos románticos. Era algo más tranquilo, más sólido. Sí, respondió finalmente. No necesito más tiempo para saber que quiero construir una vida contigo. En Madrid, Daniel finalmente cedió a los deseos de Isabela. Pidió una transferencia a la sede mexicana del banco y comenzaron los preparativos para regresar con Sofía, quien tras 2 meses en el hospital, por fin, estaba lo suficientemente fuerte para viajar. Mi madre ya está alistando el apartamento para nosotros, comentó Isabela, más animada que en semanas mientras empacaba ropa de bebé. Dice que el sol de México nos hará bien a todos. Daniel asintió, aunque una preocupación persistía en su mente. Una noche, mientras Sofía finalmente dormía en su cuna en casa, tomó valor para hablar. Isabela, comenzó con cautela, existe la posibilidad de que nos encontremos con Valentina en México. El mundo de los negocios es pequeño y... ¿Tienes miedo de verla?, preguntó ella directamente. Daniel consideró la pregunta. No es miedo, respondió después de un momento. Es vergüenza, le hice mucho daño. Isabela se acercó y acarició su mejilla. Todos cometemos errores, Daniel. Lo importante es aprender de ellos. Mayo llegó con el resplandor característico de la primavera mexicana. En Oaxaca, Valentina supervisaba los últimos detalles para la inauguración del Centro Cultural. El edificio era aún más impresionante que en sus planos. Un armonioso conjunto de tradición y modernidad, con amplios espacios abiertos, juegos de luz natural y soluciones sustentables integradas orgánicamente en el diseño. La ceremonia de inauguración convocó a personalidades del arte, la cultura y la política. Valentina, elegante en un vestido azul marino, dio un breve discurso sobre la importancia de crear espacios que honraran las raíces culturales mientras miraban hacia el futuro. Para sorpresa de todos, especialmente de Valentina, Eduardo tomó el micrófono después. Quisiera añadir algo si me lo permiten, dijo, mirando nerviosamente a la multitud. Este centro cultural representa muchas cosas: innovación, sustentabilidad, orgullo por nuestras tradiciones. Pero para mí representa algo más: la capacidad de crear belleza después del dolor. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas al reconocer las palabras que habían compartido meses atrás. La arquitecta Herrera ha puesto su corazón en este proyecto, continuó Eduardo, y yo he tenido el privilegio de ver cómo nació y creció, igual que nuestro amor. Se giró hacia Valentina y se arrodilló frente a ella, sacando el anillo que ya le había mostrado en privado. Valentina Herrera, ¿me harías el honor de casarte conmigo? Aunque ya había aceptado en privado, el momento público la tomó por sorpresa. Por un instante, el recuerdo de su boda fallida cruzó por su mente, pero se desvaneció rápidamente ante la mirada sincera de Eduardo. Sí, respondió con voz firme, mientras el público aplaudía emocionado. En octubre, Daniel, Isabela y la pequeña Sofía, ya más robusta y despierta con sus 7 meses, se instalaron en un apartamento en la colonia Roma de Ciudad de México. La transición no había sido fácil. Isabela, aunque más estable emocionalmente cerca de su familia, seguía luchando con episodios de ansiedad. Daniel había retomado su puesto en el banco, malabarista entre las exigencias laborales y las necesidades de su frágil familia. Una tarde, Daniel llevó a Sofía a una cafetería cerca de su oficina. Mientras esperaba su orden, meciendo suavemente el cochecito donde la bebé dormía, escuchó una voz familiar. «Daniel». Al levantar la vista, se encontró frente a Lucía, la mejor amiga de Valentina. Su expresión era de genuina sorpresa. «Lucía», saludó él incómodo. «¡Qué sorpresa!». Ella miró el cochecito con curiosidad. «Así que los rumores eran ciertos», comentó. «Volviste a México con...». «Mi hija», completó Daniel. «Se llama Sofía». Lucía se agachó para ver a la bebé dormida
y su expresión se suavizó. «Es preciosa», admitió. «¿Y su madre?» «Isabela está en casa. Volvimos hace unas semanas». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. «¿Cómo está Valentina?», preguntó finalmente Daniel. Lucía lo miró evaluando si merecía esa información. «Está bien», respondió escuetamente. «Muy bien, de hecho. Acaba de comprometerse». Daniel sintió una extraña mezcla de emociones: alegría por Valentina, nostalgia por lo que pudieron ser y un renovado remordimiento por el dolor que causó. «Me alegro por ella», dijo sinceramente. «Se merece ser feliz». Al día siguiente, mientras revisaba su correo electrónico en la oficina, Daniel recibió una notificación que hizo que su corazón diera un vuelco. El banco estaba considerando invertir en un proyecto de vivienda sustentable. La arquitecta principal, Valentina Herrera. El círculo se cerraba. Después de 3 años y miles de kilómetros, sus caminos estaban a punto de cruzarse nuevamente. «¿Más café?», preguntó la mesera, interrumpiendo los pensamientos de Valentina. «Sí, por favor», respondió ella, consultando su reloj. Lucía llevaba 15 minutos de retraso, algo inusual en su puntual amiga. La cafetería Donceles, ubicada cerca del hospital donde Lucía trabajaba, era el punto de encuentro habitual para sus reuniones semanales. Valentina aprovechaba la espera para revisar algunos correos en su tableta cuando la campanilla de la puerta sonó. Levantó la vista, esperando ver a su amiga, pero la imagen que encontró la dejó petrificada. Daniel empujaba un cochecito de bebé con una pañalera colgada al hombro. A su lado, una mujer de cabello castaño y ojos verdes sostenía la puerta. No necesitó presentaciones para saber que era Isabela. El tiempo pareció detenerse. 3 años habían pasado desde aquel desastre en el altar, pero el impacto de verlo fue como una corriente eléctrica. Valentina contempló la posibilidad de escabullirse hacia el baño, pero era demasiado tarde. Daniel la había visto. Sus miradas se cruzaron a través del local. La expresión de Daniel pasó de la sorpresa al reconocimiento y finalmente a algo parecido a la vergüenza. Dudó un momento, pero luego dijo algo a Isabela y se acercó a la mesa de Valentina. «Valentina», saludó con voz insegura. «¡Qué sorpresa!». «Daniel», respondió ella, orgullosa de lo firme que sonó su voz a pesar del torbellino en su interior. «Bienvenido de vuelta a México». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Daniel parecía más maduro, con pequeñas arrugas alrededor de los ojos y un aire de cansancio que no tenía antes. «Te ves bien», dijo él finalmente. «Tú también», respondió Valentina automáticamente. «Esa es Isabela», confirmó Daniel, «y nuestra hija, Sofía». Como si hubiera escuchado su nombre, la bebé en el cochecito comenzó a moverse. Isabela se acercó, visiblemente incómoda. «Isabela, ella es Valentina», presentó Daniel con una formalidad casi dolorosa. «He oído hablar mucho de ti», dijo Isabela extendiendo su mano. «Es un placer conocerte finalmente». Valentina estrechó su mano brevemente, notando la belleza que Daniel había descrito tantas veces durante su relación. Era exactamente como la había imaginado en sus momentos más oscuros. «Tu bebé es preciosa», comentó inclinándose para ver a Sofía. «Felicidades a ambos». Isabela esbozó una sonrisa tensa. «Gracias. Tiene 7 meses, aunque no lo parezca por su tamaño. Nació prematura». «Oh, lo siento», respondió Valentina sinceramente. Otro silencio incómodo. Daniel parecía querer decir algo más, pero en ese momento Lucía apareció en la puerta de la cafetería. Al ver la escena, se quedó momentáneamente paralizada antes de acercarse con paso decidido. «Perdón por la tardanza, ¿vale?», dijo, lanzando una mirada de advertencia a Daniel. «Una emergencia en pediatría». «No hay problema», respondió Valentina. Estaba conociendo a la familia de Daniel. Lucía saludó con una fría cortesía. Después de algunos comentarios sobre el clima y lo concurrida que estaba la cafetería, Daniel e Isabela se despidieron, no sin antes intercambiar una mirada significativa con Valentina. «¿Estás bien?», preguntó Lucía cuando se quedaron solas. Valentina soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Sí, sorprendentemente sí», respondió. «Fue extraño, pero no devastador. Creo que finalmente he cerrado ese capítulo». Las siguientes semanas transcurrieron con aparente normalidad,
Valentina y Eduardo avanzaban con los preparativos de su boda, programada para febrero. El proyecto de vivienda sustentable en el que trabajaba había atraído varios inversionistas, incluyendo al banco donde Daniel trabajaba. «No tienes que asistir a esa reunión si te incomoda», le dijo Eduardo una noche mientras revisaban la agenda de la semana. «Puedo manejarla yo. Es mi proyecto», respondió Valentina con determinación. «No dejaré que el pasado interfiera con mi trabajo». Sin embargo, el destino tenía otros planes. 2 días antes de la reunión, recibió una llamada de un número desconocido. «Valentina, soy Isabela Vega. Disculpa por llamarte así, pero necesito hablar contigo. Es importante». Se encontraron en un parque tranquilo cerca del despacho de Valentina. Isabela parecía nerviosa, con ojeras pronunciadas y el cabello recogido descuidadamente. «Gracias por venir», dijo mientras se sentaban en una banca. No sabía a quién más recurrir. «¿Qué sucede?», preguntó Valentina, intrigada y preocupada a partes iguales. «Es sobre Daniel, sobre Sofía, sobre todo». Isabela respiró profundamente. «Estoy enferma, Valentina. No físicamente, sino aquí», señaló su cabeza. «Depresión posparto que se ha convertido en algo más complejo». Valentina escuchó en silencio mientras Isabela le contaba sobre las complicaciones del nacimiento de Sofía, sus episodios de ansiedad, su sensación de aislamiento a pesar de estar rodeada de familia. «Daniel ha sido un pilar», continuó Isabela. «Un padre increíble, un compañero paciente, pero cada día me siento más distante, como si observara mi vida desde fuera de mi cuerpo». «¿Has buscado ayuda profesional?», preguntó Valentina con genuina preocupación. «Sí, estoy en tratamiento. Pero ayer recibí una noticia que lo cambió todo». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. «Me ofrecieron un puesto en la Universidad de Buenos Aires, un programa de literatura latinoamericana que he seguido durante años». «Felicidades», dijo Valentina, confundida sobre por qué esto era un problema. «¿Daniel no puede transferirse allá?». Isabela negó con la cabeza. «No es tan simple. Daniel acaba de establecerse aquí. Sofía necesita estabilidad. Y yo…» Dudó antes de continuar. «A veces me pregunto si Daniel y yo estamos juntos por las razones correctas o solo por Sofía». Valentina se tensó. «¿Por qué me cuentas esto a mí?». «Porque tú conoces a Daniel mejor que nadie», respondió Isabela. «Conoces su capacidad tanto para la devoción como para la devastación. Necesitaba hablar con alguien que entendiera la complejidad de quién es él». Las siguientes semanas, Valentina se encontró inesperadamente involucrada en la situación de Isabela. Cuando ésta sufrió un colapso nervioso y fue hospitalizada, fue Valentina quien, a través de Lucía, consiguió un especialista para atenderla. Durante ese periodo, ocurrió algo inesperado. Eduardo, quien inicialmente había mostrado recelos sobre la situación, demostró una comprensión que conmovió profundamente a Valentina. «¿Estás segura de que quieres invitarlos a nuestra fiesta de Navidad?», preguntó él una noche, mientras decoraban el árbol en su apartamento. «Isabela no tiene muchos amigos aquí. ¿Y Daniel?». Valentina dudó. «Creo que sería un buen gesto. Una forma de cerrar ciclos antes de nuestra boda». Eduardo la miró con una mezcla de asombro y admiración. «Eres extraordinaria, ¿lo sabías? La mayoría de las personas no invitarían al hombre que las dejó plantadas en el altar a su casa». «No soy tan noble», confesó Valentina. «Una parte de mí quiere que vea lo feliz que soy ahora, sin él». Eduardo sonrió y la besó suavemente. «¿Sabes qué? Eso te hace humana, no menos noble». La fiesta navideña fue inicialmente tensa. Daniel, Isabela y la pequeña Sofía llegaron puntuales, con regalos que parecían cuidadosamente seleccionados. Los otros invitados, amigos cercanos de Valentina y Eduardo, observaban con curiosidad al famoso ex del que tanto habían oído hablar. Conforme avanzaba la noche, sin embargo, la incomodidad fue cediendo. Valentina descubrió que podía mantener una conversación civilizada con Daniel, incluso reír ocasionalmente de algún comentario. Eduardo y Daniel, para sorpresa de todos, encontraron un terreno común hablando de proyectos de inversión sustentable. Cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Daniel pidió hablar con Valentina en privado. Salieron al pequeño balcón del apartamento, donde el frío de diciembre los recibió con una brisa cortante.
Necesito disculparme apropiadamente, comenzó él, no solo por lo que hice, sino por cómo lo hice. Merecías algo mejor que una humillación pública. Valentina observó la ciudad iluminada bajo ellos. Sí, lo merecía, concordó. Pero si no me hubieras dejado, no habría encontrado a Eduardo. A veces los peores momentos nos llevan donde debemos estar. Daniela sintió una sonrisa triste en sus labios. Eres más sabia que yo, comentó. Siempre lo fuiste. Cuando regresaron al interior, encontraron a Isabela y Eduardo conversando animadamente sobre literatura latinoamericana, con Sofía dormida en brazos de este último. Tiene talento con los bebés, comentó Isabela al ver entrar a Valentina. Serán excelentes padres algún día. Más tarde, mientras ayudaba a Valentina a recoger platos en la cocina, Isabela la tomó del brazo. He decidido aceptar el puesto en Argentina, confesó en voz baja. Pero primero iré sola. Necesito sanar antes de poder ser la madre que Sofía merece. ¿Daniel lo sabe?, preguntó Valentina sorprendida. Aún no. Se lo diré esta noche. Enero trajo consigo vientos fríos y cambios inesperados. Isabela partió hacia Buenos Aires con la promesa de volver en 6 meses si las cosas funcionaban. Daniel se quedó en México con Sofía, aprendiendo a ser padre soltero mientras mantenía su exigente trabajo en el banco. Un día antes de su boda, Valentina accedió a encontrarse con Daniel en el Parque México. Lo encontró empujando el columpio donde Sofía reía alegremente, su carita iluminada por la felicidad simple de volar por los aires. Isabela me contó sobre vuestra conversación, dijo Daniel mientras se sentaban en una banca cercana con Sofía jugando en su regazo. Me está dando 6 meses con Sofía antes de decidir si se la lleva a Argentina permanentemente. Lo siento, respondió Valentina sinceramente. No lo hagas. Daniel sonrió con tristeza. Isabela necesita encontrarse a sí misma, y yo necesito demostrar que puedo ser el padre que Sofía merece. Observaron a la niña jugar con los botones de la chaqueta de su padre, completamente ajena al drama de los adultos. Eres un buen padre, Daniel, comentó Valentina. Independientemente de lo que pase con Isabela, eso es algo real. He cometido tantos errores, admitió él, pero Sofía no es uno de ellos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, arrojando sombras alargadas sobre el parque, Valentina se levantó para marcharse. Al día siguiente se casaría, cerrando definitivamente un capítulo de su vida para comenzar otro. Felicidades por tu boda, dijo Daniel sinceramente. Eduardo es un buen hombre. Lo es, confirmó ella. Me alegra haberte visto, Daniel. De verdad. Se despidió de Sofía con una caricia en su mejilla regordeta y se marchó, sintiendo cómo el peso de su pasado se aligeraba con cada paso. El día de la boda amaneció claro y brillante, como si el clima celebrara también el nuevo comienzo. En la iglesia de Santa Catarina, Valentina caminó hacia el altar del brazo de su padre, esta vez con la certeza absoluta de que era lo correcto. Eduardo la esperaba con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Al llegar a su lado, él susurró: «Estás hermosa». La ceremonia transcurrió con la solemnidad adecuada hasta que el sacerdote pronunció las palabras que, 3 años atrás, habían destrozado el mundo de Valentina. Si alguien conoce algún impedimento por el cual esta unión no deba realizarse, que hable ahora o calle para siempre. Valentina contuvo inconscientemente la respiración. En el silencio que siguió, solo se escuchó el suave arrullo de un bebé en los bancos traseros. Al girarse durante la marcha nupcial, Valentina vio a Daniel sentado en la última fila con Sofía en brazos, sonriéndole con una mezcla de nostalgia y genuina alegría. La bebé agitaba sus manitas, como celebrando también la felicidad de aquella mujer que, en otra vida, pudo haber sido su madrastra. En la recepción, mientras bailaba con Eduardo su primer baile como matrimonio, Valentina sintió una paz que había creído imposible. Cuando Daniel se acercó a felicitarlos, meciendo suavemente a Sofía que observaba fascinada las luces y la música, no quedaba rastro de dolor en su corazón. «Les deseo toda la felicidad del mundo», dijo él, estrechando la mano de Eduardo con sinceridad. Algunos tardamos más en aprender lo que el amor realmente significa. Valentina acarició la mejilla de Sofía con ternura. «Cuídense mutuamente», les dijo a ambos,
antes de volver a los brazos de su esposo y a su nuevo comienzo. Mientras se alejaban entre la multitud de invitados que los felicitaban, Daniel observó a la pareja con una extraña mezcla de emociones. Había perdido algo valioso por perseguir un sueño, pero ese mismo camino le había dado a Sofía. Y mientras su hija se acurrucaba contra su pecho, supo que, a pesar de todo, no cambiaría las decisiones que lo habían llevado hasta este momento. 3 años habían pasado desde aquella boda donde Valentina finalmente encontró su final feliz. La vida, con su habilidad para tejer historias inesperadas, había llevado a todos por caminos que jamás hubieran imaginado. El sol de enero iluminaba el patio de la casa que Valentina y Eduardo habían comprado en Coyoacán, un espacio amplio con un viejo ahuehuete en el centro. Bajo su sombra, una mesa decorada con globos multicolores y un pastel de chocolate indicaba que había algo que celebrar. «Sofía, cuidado con esas escaleras», llamó Daniel, mientras veía a su hija de 4 años subir confiadamente los peldaños de piedra que conducían a la terraza. «Puedo sola, papi», respondió la pequeña, su cabello negro recogido en 2 coletas que rebotaban con cada paso. Daniel sonrió, observando con orgullo a la niña independiente y segura en la que Sofía se había convertido. Su hija había heredado la determinación de Isabela y, según decían todos, la sonrisa de él. Valentina salió de la casa cargando una bandeja con limonada. A su lado, Eduardo llevaba a su hijo Miguel, un niño de 1 año con grandes ojos curiosos que observaba todo desde los brazos de su padre. «¿Te ayudo con eso?», ofreció Daniel, acercándose para tomar la bandeja. «Gracias», respondió Valentina, entregándosela con una sonrisa fácil que evidenciaba cuánto habían sanado las viejas heridas. «Isabela ya viene. Está terminando una llamada de la universidad». 3 años atrás, ninguno hubiera imaginado esta escena. Una fiesta de cumpleaños donde todos convivían con naturalidad, como si el dolor del pasado se hubiera transformado en una extraña forma de amistad. Isabela había permanecido en Argentina aquellos primeros 6 meses, recuperándose y construyendo una nueva vida académica. Cuando regresó para buscar a Sofía, encontró a Daniel completamente dedicado a su papel de padre. Después de largas conversaciones y con la ayuda de terapeutas, tomaron una decisión poco convencional. Isabela volvería a Argentina para desarrollar su carrera, pero vendría a México regularmente. Sofía permanecería con Daniel, visitando a su madre durante vacaciones y feriados largos. Era un arreglo que funcionaba sorprendentemente bien. Isabela había florecido en su entorno académico, publicando artículos y ganando reconocimiento internacional. Daniel había encontrado un equilibrio entre su carrera bancaria y su rol como padre, incluso creando un programa de inversión para proyectos sustentables que ahora dirigía. «Tía Isabela», la voz de Sofía rompió sus pensamientos. La niña corría hacia la elegante mujer que acababa de entrar al jardín. Isabela se agachó para recibir el abrazo impetuoso de su hija. A pesar de los kilómetros de distancia, el vínculo entre ellas era fuerte y genuino. «Mi amor, feliz cumpleaños», exclamó, cubriendo su carita de besos. «¿Te gustó el libro que te envié?» «Sí, papá me lee un capítulo cada noche antes de dormir». Isabela miró a Daniel con gratitud. Él siempre se aseguraba de mantener viva la presencia de ella en la vida cotidiana de Sofía. La fiesta transcurrió con la alegre calidez de las reuniones familiares. Algunos invitados, especialmente los padres de Valentina, todavía encontraban extraña la amistad entre ella y la pareja que una vez causó su mayor dolor, pero habían aprendido a aceptar esta nueva dinámica al ver la genuina felicidad de su hija. Mientras los niños jugaban bajo la supervisión de Lucía, quien ahora era madrina de Miguel, los adultos conversaban en la terraza. «¿Entonces finalmente aceptaste el puesto permanente en Buenos Aires?», preguntó Eduardo a Isabela. Ella asintió, mirando brevemente a Daniel. «Se lo comenté a Daniel ayer. La universidad me ofrece condiciones que no puedo rechazar». «¿Qué pasará con Sofía?», preguntó Valentina, expresando la pregunta que todos tenían. Daniel tomó un sorbo de su limonada antes de responder. «Seguiremos como hasta ahora. Sofía está establecida aquí. Tiene su escuela, sus amigos. Isabela vendrá cada 2 meses y Sofía pasará los veranos en Argentina. Es lo mejor para ella.
añadió Isabela. Aunque me rompe el corazón cada vez que me despido, sé que está donde debe estar. Hubo un momento de silencio, interrumpido por las risas de los niños que llegaban desde el jardín. ¿Quién hubiera imaginado que terminaríamos así?, comentó Valentina, meciendo suavemente a Miguel, que había regresado a sus brazos. Hace 3 años, si alguien me hubiera dicho que estaríamos todos celebrando juntos, le habría dicho que estaba loco. Eduardo tomó su mano, ese gesto simple que siempre la hacía sentir segura. La vida tiene caminos extraños, dijo. A veces los desvíos más dolorosos nos llevan exactamente donde debemos estar. Después de soplar las velas y abrir los regalos, mientras los invitados comenzaban a despedirse, Daniel encontró a Valentina en la cocina, guardando trozos de pastel en pequeños recipientes. «Gracias por hacer esto para Sofía», dijo sinceramente. «Significa mucho para ella, para todos nosotros». Valentina sonrió, entregándole un recipiente con pastel. «Es lo menos que podía hacer. Sofía es una niña maravillosa, Daniel. Has hecho un gran trabajo con ella». Un grito alegre desde el jardín atrajo su atención. A través de la ventana vieron a Sofía mostrándole a Miguel cómo hacer burbujas de jabón. La paciencia infinita de una niña de 4 años con un bebé que intentaba imitarla. «¿Sabes?», dijo Valentina después de un momento. «Durante mucho tiempo me pregunté por qué tuve que pasar por todo ese dolor. Ahora entiendo que algunas lecciones solo se aprenden atravesando la tormenta». Daniel asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. «El mayor regalo que me dio todo aquello fue aprender a ser honesto», confesó. «Conmigo mismo, con los demás. Ya no vivo de fantasías ni idealizaciones». Regresaron al jardín, donde Isabela ayudaba a Sofía a recoger sus juguetes, mientras Eduardo cargaba a un Miguel adormilado. «¿Lista para tu semana con mamá?», preguntó Daniel a su hija. Sofía asintió entusiasmada. «Recuerda que puedes llamarme cuando quieras». «Lo sé, papi, siempre me respondes, aunque sea de madrugada». Isabela se acercó a Valentina y la abrazó, un gesto que ya no resultaba extraño entre ellas. «Cuida de estos dos mientras no estoy», dijo, refiriéndose a Daniel y Sofía, «y disfruta de tu embarazo. El segundo es más tranquilo que el primero, te lo prometo». Valentina se sonrojó levemente, colocando una mano sobre su vientre apenas abultado. La noticia era reciente, pero la alegría ya se reflejaba en su rostro. Mientras Eduardo y Daniel cargaban los regalos al auto, las dos mujeres observaron a Sofía jugar una última vez en el columpio. «A veces me pregunto qué habría pasado si Daniel no hubiera tenido el valor de decir la verdad aquel día», comentó Isabela en voz baja. «Todos habríamos sido infelices, cada uno a su manera». Valentina reflexionó sobre esas palabras. Durante años había visto la confesión de Daniel como una traición, pero ahora entendía que también había sido un acto de valor, doloroso, mal ejecutado, pero valiente al fin y al cabo. Al despedirse, los 4 adultos se miraron, conscientes del extraño vínculo que los unía. No eran exactamente amigos, ni tampoco simples conocidos. Eran personas cuyos destinos se habían entrelazado de manera irrevocable, formando una familia poco convencional pero funcional. Mientras veía alejarse el auto de Daniel con Sofía e Isabela, Valentina apoyó su cabeza en el hombro de Eduardo. «¿Estás feliz?», preguntó él simplemente. Valentina miró a su alrededor. Su casa, su hijo durmiendo en los brazos de su esposo, la nueva vida creciendo en su vientre y la paz que había encontrado incluso con su pasado. «Completamente», respondió con sinceridad. 3 años después de aquella boda donde finalmente encontró su camino, Valentina comprendía que el amor verdadero no siempre llega en el momento o de la forma que esperamos. A veces aparece justo después de nuestra mayor pérdida, construyendo sobre los escombros algo más fuerte, más auténtico y más duradero de lo que jamás hubiéramos imaginado. Y Daniel, mientras conducía por las calles de Ciudad de México con su hija y la madre de su hija, también había encontrado una forma de paz. No era la vida que había planeado, pero era hermosa a su manera. En el espejo retrovisor podía ver a Sofía, su logro más grande, la personita que le había enseñado el significado real del amor incondicional. En plena boda confesó: «Amo a otra mujer». 3 años después ella apareció, y no venía sola.
La historia que había comenzado como un escándalo ahora era simplemente el prólogo de algo mucho más profundo, el descubrimiento de que hay muchas formas de amar, de perdonar y de construir una familia. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, iluminando el cielo con tonos naranjas y púrpuras, 4 adultos y 2 niños seguían adelante, agradecidos por las tormentas que los habían llevado exactamente donde debían estar.